Frecuencia TV, un programa juvenil, un espacio para vos, desde Villahermosa. Hoy entrevistando a Don Checha, el bombero. Vida salvando vidas, conociendo la vida de un socorrista. Síguenos en Facebook e Instagram. Hoy nos encontramos con don César López Carrera, uno de los fundadores de los bomberos de Villahermosa, conocido como Don Checha, el bombero, Don Harry. A ver, ¿qué tal, Don Checha? ¿Cómo le va? Pues bien, gracias a Dios. A ver, queremos conocer un poco de usted y cuéntenos, ¿de dónde es que sale el sobrenombre de Harry? Harry, en la Escuela Técnica de los Bomberos Municipales hace 35 años, en una reunión que teníamos, los compañeros decidieron bautizarme con el sobrenombre de Harry el Sucio, debido a que mi fisonomía es seria y ellos decían que yo me mantenía como enojado y por una serie de televisión de Clint Eastwood decidieron ponerme Harry el Sucio. Y hablando un poquito de esto, cuéntanos un poco la historia, cómo fue que inició usted toda esta carrera. Bueno, hace 36 años que yo escuché en la radio un mensaje en el cual hacían un llamado a todos los ciudadanos guatemaltecos que quisieran servirle a la sociedad a que se inscribieran en la Escuela Técnica de los Bomberos Municipales. Y fue así como yo escuché esto y decidí irme a inscribir a la Escuela Técnica en el Trébol. Y ahí pues empezó mi carrera en una promoción de bomberos, la promoción 1333 de los bomberos municipales, en la cual yo me gradué como bombero de tercera clase. ¿Alguna experiencia que usted vivido como bombero que le haya marcado su vida? Bueno, tragedias grandes, como por ejemplo el primer incendio de la terminal, que ahí estuve trabajando, igual en el incendio de la Fonica, ahí estuve yo trabajando con la unidad contra incendios, en la aduana central también, en el incendio de la aduana, ahí estuve trabajando como bombero en la extinción del incendio. Pero también así se llevó a cabo en mi carrera muchos servicios de rescates, incendios y traslados de enfermedad común, atención de partos, ¿verdad? Que gracias a Dios pues me capacité para eso y hoy en día siento que todavía tengo la capacidad de poderlo hacer. De toda esta historia que usted nos ha contado, que usted actualmente radica en Villahermosa y usted, por lo que conocemos, usted fue uno de los fundadores de los bomberos de Villahermosa. Cuéntanos un poco de esa historia. Bueno, primero quiero contarles que a unos 3, 4 años de haberme graduado, tuve la oportunidad de que se me nombrara abanderado de la institución. Me recuerdo que en ese tiempo el señor alcalde era el señor Álvaro Arzú, y él fue el que me entregó a mí el estandarte del cuerpo. Pero posteriormente a eso vinieron algunos ascensos en los cuales yo pude participar y me pude ir subiendo de rango. Me gradué de bombero de tercera clase, posteriormente de bombero de segunda clase, después bombero de primera clase y al final me gradué de galonista de tercera clase, que es mi grado efectivo de la escuela técnica. Pero hace aproximadamente 30 años que yo vine a vivir a la colonia Villahermosa. Y en ese tiempo la colonia Villahermosa era una colonia deshabitada, era desolada, no había servicios. Y yo vi morir mucha gente aquí por falta de asistencia. Señoras que daban a luz y muchas veces pasaban toda la noche con su bebé
aún unido al cordón umbilical, personas que por algún accidente grave estaban gravemente heridos y tenían que pasar toda la noche porque no había. Los bomberos más cercanos eran nosotros que estábamos en el Trébol, en la segunda estación. Y entonces yo vi morir mucha gente, pero tuve la oportunidad que en el año 75 más o menos, el señor alcalde municipal de San Miguel Petapa, el señor Luis Francisco Corao Calderón, me nombró alcalde auxiliar de la colonia Villahermosa, y ahí nació la idea de hacer una estación de bomberos. Por buena suerte el Consejo Municipal me apoyó, el Consejo Municipal de ese entonces me apoyó y me dieron todas las facilidades para que se construyera la estación. De esa manera construimos la estación de bomberos municipales de acá de Villahermosa hace ya 19 años de eso, y al año siguiente tuve la oportunidad de fundar la estación de bomberos municipales de San Miguel Petapa, que estaba anteriormente frente a la municipalidad, y posteriormente también tuve la oportunidad de fundar la patrulla de rescate acá en Villahermosa, patrulla con la que se prestaron muchos servicios, evacuaciones en el volcán y búsqueda de personas que por alguna razón los ríos habían arrastrado allá en Antigua y aquí en Villahermosa. Entonces los servicios han sido eficaces para la población de Villahermosa. ¿Cómo la familia fue que siguió la línea de su carrera de ser bombero? Bueno, en el inicio de la estación de bomberos, la estación central solicitaba que hubiera un comité, y ese comité se organizó por varias personas dentro de los vecinos de Villahermosa, incluyendo a mi esposa, que también ella me empezó a dar el apoyo, y posteriormente mis hijos. Fue así como mis dos hijas mayores pues se metieron a una promoción, se graduaron como bomberos y estuvieron trabajando como bomberos permanentes y como bomberos a honores. Cuéntanos, ¿qué otros puestos tuvo usted a cargo aquí en Villahermosa? Bueno, la población de Villahermosa me conoce y sabe que mi sentir ha sido siempre social, de ayuda a las personas necesitadas y principalmente a toda la población de Villahermosa. En el tiempo del señor Serrano Elías, la misma población de acá de Villahermosa me pidió que yo aceptara el puesto de promotor comunitario de parte del programa de hogares comunitarios de la esposa del presidente, y de esa manera abrimos 22 hogares comunitarios aquí en Villahermosa, en los cuales cuidaban 10 niños, y entonces tuve la oportunidad de trabajar con la esposa del presidente de ese tiempo, el señor Serrano Elías, como promotor comunitario. Pero posteriormente, como les decía, en tiempos del gobierno de Álvaro Arzú y el señor Luis Francisco Corao Calderón como alcalde municipal de San Miguel Petapa, se me nombró alcalde auxiliar de Villahermosa. Y entonces tuve la oportunidad de que construimos la estación de bomberos y a un costado construimos una alcaldía auxiliar. Y en ese momento tuvimos la oportunidad de que se nos presentaron varias emergencias por asuntos de la delincuencia y tuvimos que organizarnos para poder solicitar la presencia de la Policía Nacional Civil, que en ese tiempo el ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza, nos otorgó el 5º módulo de la Policía Nacional Antigua, y posteriormente la Policía Nacional Civil
nos dio una dotación de agentes de la PMC, y a mí se me nombró también presidente de la Junta de Seguridad Ciudadana acá en Villahermosa, y de esa manera pues pudimos estar en algunos puestos, ¿verdad? Estuve como presidente del comité del mercado, estuve como presidente del comité de vecinos de la escuela del sector 1 en su inicio. Iniciamos la escuela e iniciamos con un comité de vecinos. También tuve la oportunidad de ser dirigente de por lo menos 3, 4 grupos de Boy Scout aquí en Villahermosa. Uno que fundamos en la iglesia mormona, otro que formamos en el sector 5, en el parquecito del sector 5, otro que se organizó con la estación de bomberos, y así he estado he estado en algunas actividades puramente de servicio social. Yo fui el promotor de la organización del comité para la construcción del centro de salud, que hoy, gracias a Dios, contamos con un centro de salud. Fundé uno de los grupos de Alcohólicos Anónimos, y actualmente pues estoy sirviendo en la Iglesia Católica con mucha honra. Sirvo en la Iglesia Católica, yo y mi familia. De los 30 años que lleva pues, viviendo aquí en Villahermosa, ¿usted cómo ha visto ese desarrollo de la colonia? Bueno, el desarrollo demográfico y poblacional ha sido grande, porque en el inicio acá en Villahermosa eran muy pocas las casas, las personas eran también escasas, el comercio pues era prácticamente nulo, y hoy pues gracias a Dios Villahermosa cuenta con tiendas, supermercados, panaderías, carnicerías. Igual, por ejemplo, en la educación, cuando iniciamos acá en Villahermosa, solo iniciamos con una escuelita en una casa que se alquilaba en el sector 2, a un costado de donde hoy está el mercado municipal, y con algunos maestros a honoren, como la señora Emperatriz, que en paz descanse, la señora Rosario, y otras maestras que voluntariamente daban clases. Y hoy en la actualidad pues ya tenemos, que le digo, 4 o 5 escuelas, hay colegios, institutos, y aún no se dan abasto. De toda esa experiencia que usted ha tenido, que la ha marcado en su vida, también quisiéramos saber como ese detalle importante de ser bombero. ¿Qué se siente salvar vidas? Bueno, es algo que nace con uno, porque yo me recuerdo que muy niño, cuando yo estudiaba en las escuelas, en una escuela primaria allá en la zona 5, en la Escuela República del Ecuador, yo recuerdo que nos llevaban a la Aurora, nos llevaban al conservatorio, y a mí me nacía el ir cuidando a los demás. Me nacía ir cuidando a los demás, y cuando tuve la oportunidad de ingresar a un grupo de Boy Scout, para mí fue grande, porque ahí tuve ya la oportunidad de poder servir. Me recuerdo, yo me inicié en el grupo 13, en la Iglesia María Auxiliadora, allá en la zona 5, en el grupo número 13, y posteriormente estuve en el grupo 46 en la Chácara. Después me vine para la zona 11 y fui de los que fundamos el grupo 32 en la Iglesia El Buen Pastor. Pero en ese tiempo los scouts éramos muy útiles, porque en los desfiles pues salíamos a dar vía, le dábamos agua a las personas, que una aspirina, que alguien se desmayaba, y inmediatamente hacíamos las camillas con las camisas del uniforme, y podíamos llevar a los niños que habían
sufrido algún accidente o que se habían extraviado, a un lugar especial donde podían los familiares irlos a buscar. Entonces, en las procesiones, en los desfiles y en muchas otras actividades donde era necesaria la presencia de los Boy Scouts, ahí estábamos nosotros para servir. De ahí nació en mí pues el poder servir a la comunidad. Repito, llegué a la Escuela Técnica de los Bomberos, me gradué, saqué mis cursos. Acá en Villahermosa tuve la oportunidad de convertirme en instructor y pude capacitar algunas promociones donde, a Dios gracias, pude enseñarles a los demás compañeros bomberos a atender partos, a poner sueros, inyecciones. Por buena suerte siempre conté con el apoyo de la Escuela Técnica de los Bomberos. Y así nació en mí y nació en mis hijas, en mi esposa, el deseo de seguir sirviendo, de servirle a los demás. Hoy en la actualidad yo ya no estoy activo en el cuerpo de bomberos, pero acá en mi casa mucha gente nos busca, mis hijas ponen sueros, ponen inyecciones, quitan puntos, hacen curaciones, porque Dios nos ha dado la oportunidad de poderlo hacer y lo hacemos gratuitamente y lo hacemos con todo el corazón. ¿Qué cree usted que estos años que usted tiene de estar viviendo en Villahermosa, qué le hace falta a la colonia? Bueno, la verdad es que a la colonia le hace falta mucho, ¿verdad? Lamentablemente las autoridades municipales han dejado en el abandono a nuestra colonia, pero principalmente pienso que lo que más necesita Villahermosa es seguridad, porque ocurren muchos asaltos, la policía es muy escasa, posiblemente sea porque hay muy pocos elementos, entonces se necesita de que haya más seguridad, se necesita que haya ordenamiento en las calles con respecto a los vendedores ambulantes, se necesita que en las escuelas haya un poquito más de atención. Claro, hay varias escuelas, hay una buena cantidad de niños. Yo, como les repito, tuve la oportunidad de participar en la construcción de varias escuelas y hoy lo único que me queda son mis diplomas que me recuerdan pues el momento en el que yo tuve la oportunidad de participar. Pero sí se necesita de seguridad, de ordenamiento en las calles, de alumbrado público y que se les pueda brindar más atención a las personas en el centro de salud. El año pasado nos enteramos que usted pues estaba iniciando lo que son los desayunos a las personas alcohólicas. ¿Qué se siente estar ayudando a las personas que más lo necesitan? Bueno, mi carrera como ser humano ha sido muy hermosa, porque Dios me ha dado la oportunidad de muchas cosas. Yo dejé de beber en un grupo de alcohólicos anónimos hace 35 años. Y de esos 35 años tuve la oportunidad de estar en la fundación de algunos grupos de alcohólicos anónimos. Por ejemplo, en la zona 11 fundé un grupo de alcohólicos anónimos que se llamaba Tu Solución. Estuve dentro de la fundación de la Casa Hogar hace muchos años y nos dimos a la tarea de andar jalando a los bolitos para poderlos recuperar. Y el año pasado, un día platicando con mi esposa, mis hijos, nos nació la idea de poderles brindar los días domingo un desayuno digno a esos hombres y mujeres que por razones de la vida han tomado la carrera de la bebida y que muchas veces pasan mucho tiempo sin recibir algún alimento. Y entonces yo platiqué con mi esposa y mis hijas, mis hijos, y ellos me apoyaron y decidimos los días domingo por la mañana servirles un desayuno digno. Acá mi casa es muy pequeña, pero lo hacíamos en la banqueta con mucho honor. Se les servía en una mesa con sus manteles, sus sillas,
porque es fácil darles un plato de comida o unas tortillas, pero no es eso a lo que Dios le agrada, sino lo hacíamos con el propósito de que se sentaran y pudieran comerse un plato de comida caliente. Y eso, como les digo, no era ni político ni religioso, sino era algo que Dios puso en nuestro corazón. Todavía para la Navidad les celebramos una cena navideña con sus tamales, su ponche, y ya venían como 25 enfermos alcohólicos acá. Para nosotros era una bendición, lo hacíamos con mucho corazón, mis hijas les servían, mis hijos también. Tuvimos el apoyo de unos jóvenes de la familia 51 que también vinieron a apoyarnos. Lamentablemente los alcohólicos o se recuperaron o se trasladaron a otro lado y entonces ya no han venido. Pero esperamos en Dios que nos vuelva a dar la oportunidad de poder seguir sirviendo, porque es algo que nos nace, es algo que nosotros sentimos el deseo de hacer. Bueno, para nosotros fue un gusto en esta entrevista. En pocas palabras, para usted, ¿qué es Villahermosa? Bueno, Villahermosa para mí es mi hogar, porque pues aquí nacieron dos de mis hijos. Hace 23 años que nació uno, el otro nació hace 22 años. Y hoy, gracias a Dios, pues ya sembramos aquí nuestras raíces. En el inicio, pues no nos gustaba Villahermosa, porque como les repito, era algo desolado, no habían personas, no habían casas, no había a veces ni tiendas donde poder ir a comprar. Pero hoy, como les digo, para nosotros es nuestro hogar. Aquí vivimos, tuvimos la oportunidad de comprar este terreno, hacer nuestra casa, y hoy aquí viven, a la par mía y de mi esposa, viven mis hijos. Mis 5 hijos están aquí con nosotros. La mayor tiene 35 años y la menor tiene 22. Entonces, repito, pues es nuestro hogar, no lo queremos dejar por nada del mundo. Tuvimos la oportunidad de que mi profesión pues es la panadería, yo soy panificador, y cuando vine a Villahermosa tuve la oportunidad de hacer un mi horno aquí y empecé a hacer pan. En aquel tiempo el pan era 3 centavos, no había ninguna otra panadería y a mí el trabajo me creció mucho, que al final tuve que desistir porque me hostigó. Tenía que trabajar de noche y de día para que hubiera pan todo el día. Pero si Dios me volviera a dar la oportunidad, lo volvería a hacer. Ahí estamos, gracias. Un gusto por la entrevista, entonces, ahí estamos. Ahí estamos a la orden.